Buenas tardes. Hoy avanzamos acerca de lo que son los derechos humanos y la importancia de conocerlos. Cuando hablamos de libertades, hablamos directamente acerca de cómo es que uno puede acceder a la vida misma sin necesidad de sentir opresión o represión de un Estado o incluso del ciudadano a autoridades públicas y privadas. Todos gozamos desde antes del nacimiento un grupo de facultades que el derecho norma a nivel mundial, conocido como el Código Internacional de Derechos Humanos o simplemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay principios que uno debe conocer, sobre todo ustedes jóvenes que van a postular, como es la universalidad. No podemos tolerar la discriminación en ningún tipo de aspecto, ninguna forma de práctica social o incluso en un sentido hasta humorístico, exagerado o discriminatorio. Todo acto en el cual se vulnera la integridad de la persona debe ser obviamente condenado a nivel legal y a nivel social. A eso alude la universalidad. Quiere decir que no importa en qué parte del mundo estés, tú gozas de estos derechos. Estos derechos no extinguen ningún tipo de distancia, país o nación. O sea que son aplicables en todas partes del mundo. En cualquier parte del planeta, suscrito a tu país o no, estos derechos pueden reclamar, se pueden acceder y se pueden simplemente exigir en todas partes. Otro principio te indica que cuando adquieres estos derechos, desde dónde vienen. Por el simple hecho de ser parte de esta especie, la especie humana, tú puedes acceder a reclamo de los mismos. Esto ya obedece a tu naturaleza, a tu forma de llegar, a la innatez del mismo. Quiere decir entonces que estos se adquieren antes del nacimiento. Antes todavía. Tercero, ningún tipo de persona, como te indicaba al comienzo, civil, privado o público, puede atentar contra estos. No pueden intentar quitarte, despojarte o simplemente tratarte de forma arbitraria bajo un fundamento administrativo, jurídico, judicial, social, académico, laboral o incluso de género. La inviolabilidad es un elemento fundamental de los derechos. Nadie, ninguno puede ser atropellado por los mismos. No existe forma, o no debería al menos, de ser atropellados. Ningún fundamento social puede decirte que yo voy a hacerte daño porque me dio la gana. Ningún tipo de predicamento lo puede establecer así. No existe forma de ser atropellado. O ser atropellado si quieres. Cuarto, el tiempo no es una variante limitante en los derechos. No importa qué edad tengas, uno puede exigir. Los crímenes de guerra, los genocidios, las torturas, las matanzas e incluso algo tan simple como un juicio de alimentos también puede exigirse con el tiempo. Algunos creen que la prescripción y la prescribilidad del derecho de reclamar al padre que no mantiene al hijo, pero eso no es tan cierto como uno cree. O sea que esos derechos nunca o no se van a extinguir con el tiempo. No pierden vigencia. El tiempo no es un limitante. Con el tiempo. Otro, la inalienabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no podemos quitarle la esencia jurídica a esta norma. Tiene una forma preestablecida, esa forma no es negociable. No puedes vender, no puedes canjear, alquilar, regalar, usufructuar con tus propios derechos. No hay un costo por las libertades fundamentales de la persona. No hay un precio por ello. No hay una condición en la cual yo permita que alguien pueda aprovecharse de mis facultades, de mi integridad, de mi libertad o mi derecho a ser igual. Así que diremos que esos derechos no pueden perder su forma o su esencia o su práctica jurídica. No perderán su esencia. No pierden su esencia. Ahora uno podría decir, ¿no? Entonces, inalienabilidad significa igual que inviolabilidad. No, no exactamente. Porque en el primero estamos viendo un intento. Alguien está buscando sacarle provecho a tu situación y de alguna manera atropellar esa libertad que tú tienes. En cambio, en la segunda, existen mecanismos de terceros o propios que están buscando desnaturalizar. Ahí está la diferencia. En la primera es un intento directo de un funcionario, autoridad o civil, y en la segunda, en cambio, es un intento hasta personal por hacer que esto no exista sobre ti. Y eso tampoco es aplicable. Y por último está la progresividad. ¿Qué indica eso? El mundo cambia, las reglas de juego cambian, la sociedad en el tiempo se torna más equitativa. No voy a decir igualitaria porque eso me falta mucho, pero sí estamos abriendo puertas a nuevas formas de inclusión. Sociedades que están sufriendo mucho el reclamo, el tema del daño personal a comunidades
como la gente pobre, extremadamente pobre, los LGBT, la comunidad de mujeres, los niños abandonados, los niños con síndrome de Down, los niños con deformaciones, la gente que terminó dañada físicamente o socialmente por víctimas de guerra o abandono, o maltrato o desastres. Todos ellos también forman parte de esto, y con el tiempo los derechos cada vez agregan más, o en términos adecuados, incluyen más a la sociedad en su conjunto. O sea que los derechos van a evolucionar. Al comienzo no era así, pero cada vez se vuelve más inclusivo. Entonces, debido también a las necesidades sociales, tendremos un mundo en el cual los derechos agregarán a más personas, o a más grupos humanos, si lo quieres decir así. Así que los derechos evolucionan con las necesidades. A mundos más justos, derechos más justos. Necesidades. Entonces, haciendo un hincapié y un repaso inmediato. Universalidad para todos. Innatez con mi propia naturaleza humana. Inviolabilidad, nadie puede vulnerarlos. Imprescriptibilidad, no pierde vigencia. Inalienabilidad, no puedo canjearlos ni negociarlos. Y progresividad, yo puedo ver con el tiempo, de manera si quieres diacrónica, que esto progresa, que esto avanza, que esto evoluciona y se adapta a nuevas generaciones. De este modo entendemos cuáles son los principios, o algunos ponen en el libro, características de derechos humanos. Pero también tenemos una evolución. Como te indicaban al final, la progresividad significa que con el tiempo esto está cambiando. Y no ha sido tan simple, no ha sido un día para otro. Los cambios toman tiempo. Por ejemplo, la primera generación data del siglo XVIII. Es antigua, o al menos su fundamento jurídico o sus raíces jurídicas vienen del siglo XVIII. Una época de cambios a nivel del pensamiento liberal versus un feudalismo que está en decadencia. Ahí se abren dos tipos de derechos. Uno se llama los derechos civiles. Otros se denominan los derechos políticos. ¿Qué encontramos en el primero? La libertad. Uno recuerda mucho a los franceses, o Robespierre con el tema, ¿no? Liberté, fraternité, égalité. Hablamos de la libertad y la igualdad como fundamentos sociales, pero a nivel individual. Estas normas son individuales. Claro, se obtuvieron por una lucha colectiva, social, nacional, pero como fundamento reconocen al individuo como el motor de cambio. Y después hablamos de la familia. Entonces diremos que civiles tenemos a la libertad, a la igualdad y a la vida. En cambio, en lo político ya estamos hablando acerca de la acción humana ciudadana frente al Estado, para que tú puedas elegir un candidato o ser un candidato con el tiempo. Puede estar aquí tranquilamente el voto, la candidatura, en un caso extremo, cuando te persiguen por ideas, el asilo. ¿Y cuál es su contexto? ¿Cuál es la raíz de este evento? ¿Qué suceso histórico se relaciona mucho con estos derechos? Vamos al siglo XVIII, a la famosa Revolución Francesa. Saltamos un siglo, vamos al siglo XIX, otra época de cambios. El mundo se había vuelto más industrial. Estamos ya en la segunda fase del capitalismo. El industrialismo está en boga. La producción en masa. Eso significa la tecnificación de la producción, lo que también significa larga jornada de trabajo. Claro, el ciudadano ya era ciudadano y podía elegir a alguien como candidato presidencial o congresal, pero sigue siendo una persona sometida a la voluntad del empresario. Una empresa que recién se estaba estableciendo con la dureza que ya todos hemos reclamado siempre, pero que aún así comete injusticias. Ahí es donde se abren dos tipos de derechos: los sociales y los económicos. ¿Quién va en el primero? Todo patrimonio, riqueza adquirida de forma colectiva. Lo que todos gozamos, todos reclamamos o todos queremos que el Estado al menos ampare o proteja. Solo para empezar, la familia está incluida aquí. La familia es la base. Lo que toda familia debe gozar siempre, con apoyo del Estado o del mercado privado. La educación. La cobertura de un servicio importante para el desarrollo de la subsistencia. La salud. En el tema económico, en cambio, estamos hablando del derecho de los trabajadores, sea colectivo, sea individual. Hablamos de la jornada que luego se sustentará
más adelante, como la jornada laboral o las famosas 8 horas. Los sindicatos. Y el que puedas establecer una huelga, como una libertad sindical. Como una libertad sindical. ¿Qué evento tiene aquí? Siglo XIX, estamos hablando de luchas sociales de Europa, México y en el Segundo Reich alemán. Diremos luchas sociales en Europa. Saltamos un siglo, al siglo XX. Otra época de cambios. El capitalismo está en todo su apogeo, pero como todo su apogeo sabemos, necesita consolidar mercados. Muchas naciones capitalistas no soltarán su mercado tan fácil. Y ahí tenemos las dos guerras mundiales. Una guerra de mercados que trajo millones de muertos y también millones de desigualdad. Producto de esto, las sociedades se dan cuenta que quizá ya se exageró demasiado en todo esto. Una cosa es querer un mercado consolidado a través de la guerra de oferta y la demanda, pero otra es con la muerte de inocentes, justificándole un tema doctrinario, filosófico, económico como el neoliberalismo, el marxismo, el nazismo. No importa cuál sea el concepto, al final todas las utopías en esa generación colapsaron sobre sí mismas, entendiendo de que no se puede, de buenas a primeras, forzar a una nación a pensar como uno quiere. Toda nación goza de libertades y aquí nace otro grupo de derechos. Por ejemplo, los derechos de los pueblos y los derechos ambientales. En el primero tenemos lo fundamental de todo, la paz. Todos los pueblos merecen y deben vivir en paz. Otro está en la decisión política social. Cada país decide cómo vivir su vida dentro de su entorno. No puedo decir que una forma de vida de país X debe cambiar porque a mí no me gusta. Yo debo entender que hay libertades también a nivel colectivo solidario. Eso se llama libre determinación. Y por último está el cuidado ecológico, los recursos naturales. Eso incluye las especies. ¿Dónde se da este contexto? Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, la famosa cortina de hierro, la Guerra Fría. Guerra Fría. Bien, tenemos los datos. Tenemos la teoría de principios y características. Tenemos la clasificación. Tenemos la evolución del mismo. Tenemos un avance sistemático de los derechos. Ahora hay que retarnos y colocarnos en la pregunta de admisión, una pregunta TECO o parecida a admisión. Veamos. Un grupo de vecinos decidieron enrejar toda la organización exigiendo un coro de transeúntes que desean ingresar. ¿Es adecuada la medida? Hay que pensarlo bien. A ver, no hay que justificar. No entremos en el tema de justificaciones, porque cuando sos un examen de admisión te hacen preguntas justamente para apelar a tu lado a veces nuestro lado políticamente correcto, nuestro lado conservador o nuestro lado liberal. Debes fundamentar tu respuesta siempre en el derecho. El derecho manda. Que me guste o no, es un tema aparte. Recuerda que admisión está buscando personas que buscan que tengan conocimientos a nivel de la ciencia, de la doctrina, en este caso la teoría jurídica y la doctrina jurídica. Entonces vamos a ver, ¿por qué enrejaría en su zona? Posiblemente hay delincuencia. Es lo más probable. Pero toda la zona, bueno, quieren ser precavidos, supongo, ¿no? No estoy justificando, estoy explicando, nada más. Pero luego me dice por aquí que desean el cobro al transeúnte. ¿Por qué cobrarían? ¿De quién es la propiedad pública? A veces las personas cometen ese error, ¿no? Piensan que cuando uno riega su vereda o está en la vereda le pertenece. Pero por el catastro y los predios, la vereda y la pista son de propiedad pública. A menos que tu vereda sea parte del plan de tu casa, lo cual no creo, esa vereda es propiedad pública. No puedo colocarme y ponerme a cobrar por cada gente que pase, o cada gente que quiera vender en ese lugar, o cada micro que quiera cobrar por colarse en la esquina. Es un cobro ilegal, se llama extorsión. En este caso es un cupo. Eso impide los derechos. Ahora, ¿qué derecho impide? Tú podrás decir, como me cobres económico. No. Te está condicionando el que vayas por un lugar que es público. Eso se llama el libre tránsito. Están vulnerando tu facilidad de caminar por aquella vía que es pública. Es como la playa. Tú vas a una playa, depende de la orilla, hay un letrero que dice, no pase por aquí.
Pero ¿por qué no puedo? Se supone que el litoral peruano, 50 metros a la orilla, a la costa, son soberanía de la Marina de Guerra del Perú. ¿Por qué lo debe cerrar? Es un encierro ilegal, arbitrario. Te puedo denunciar por eso. Impides mi libre tránsito. Muy diferente que gente quiere entrar a robar. Claro, sabemos que también hay delincuentes, ¿no? Nadie va a discutir eso. Pero estamos hablando de un cobro. Y eso ya cambia todo. Y lo cambia para siempre. Si me cobraban por su casa de entrada, hay otra cosa diferente. Entonces me dice por aquí, ¿es adecuada la medida? Vamos a ver. Por partes. Ya muchos saben que es no. Eso ya quedó obvio. Vamos a ver clave por clave. La A no es, primero porque dice sí. Pero hay que ver más o menos qué dice adentro. Sí, la seguridad está por encima de todos los derechos. No. No. Dentro de estos principios conocidos aquí atrás, también está la que no son jerarquizables. Ningún derecho está por encima del otro. Incluso hasta el día de hoy hay un debate muy cierto en el tema de la eutanasia. ¿Qué es importante? ¿La libertad de morir a tu antojo o la vida humana en su calidad pobre o máxima? ¿Qué importa? Hay países que están de acuerdo y países que no. Sin eso tan complejo que es la libertad y la vida, hay todo un debate jurídico en todas partes del mundo. La seguridad tampoco escapa a eso. La seguridad no está por encima de ningún derecho. Son no jerarquizables. Ahora, si usted me dijeran que fuera la seguridad, por ejemplo, nacional, ahí sí, el presidente puede instaurar el estado de emergencia o el estado de sitio. Ahí podría ser, pero estamos hablando del transeúnte. Así que no es clave, uno, porque dice que no, y dos, porque la seguridad no está por encima de los derechos. La A no es. B, no. Bueno, puede ser, dice que es no. Al ser una libertad colectiva, exige un permiso municipal. El libre tránsito no es una libertad colectiva, es una libertad individual. Es un derecho fundamental de la persona, o sea que son exclusivísimos, son personales. Entonces, es cierto, es no, pero el argumento no es válido. No aplica para eso. Sí, bueno, no es sí, es no, pero bueno. El no hacerlo vulnera derechos de segunda generación. El libre tránsito es primera generación, no segunda. Así que queda fuera también. Dejándolo al final con la D, que obviamente es no, y vulnera el derecho de libre tránsito y de primera generación. Y esa tenemos como la clave definitiva a este tema de derechos humanos. A eso nos referimos. La aplicación de derecho requiere que también uno sepa cómo argumentar. Saber esta base también tiene que coincidir con esta base. Si no, el DECO nos puede ganar. Y bien, espero que les haya servido de algo este contenido, así que nos vemos en la próxima. Buenas tardes.